Hola, alumnos de cuarto año. Aquí les traigo la parte 2 del objetivo 5, los átomos y la tabla periódica. En la parte 1 les hablé sobre todas las clasificaciones, las primeras clasificaciones, y quedó establecido claramente que los átomos en la tabla periódica están organizados en función de sus números atómicos. Ventaja de la tabla periódica moderna. De izquierda a derecha, en un periodo, que son las líneas horizontales, las propiedades físicas varían de metal a no metal. De arriba hacia abajo, en un grupo o familia, que son las líneas verticales, los elementos aumentan su carácter metálico. Los elementos de transición, que son metales con más de una capacidad de combinación, se localizan en la parte central de la mitad inferior de la tabla. Las propiedades de un elemento pueden predecirse más fácilmente a partir de su posición. Propiedades físicas y químicas de los metales. Las propiedades físicas en cuanto al estado de agregación. Los metales son sólidos a temperatura ambiente, con excepción del mercurio, que es líquido y es el elemento que conseguimos en un instrumento que se usa para medir la temperatura, el termómetro, porque él se dilata, tiene esa propiedad que se dilata con el calor. En cuanto a la conductividad, son buenos conductores de la energía calórica y eléctrica. En cuanto a la apariencia, presentan un brillo característico llamado brillo metálico. En la ductilidad se pueden convertir en hilos. La maleabilidad, se pueden extender fácilmente en láminas. En cuanto a la elasticidad y tenacidad, en general los metales son elásticos y presentan resistencia a la ruptura. Por eso, los metales se emplean en la elaboración de materiales que deben soportar gran tensión, como las varillas para la construcción. El color en la mayoría de los metales es parecido al de la plata, es decir, son argentíferos, plateados, a excepción del cobre, que es rojo, y el oro, que es amarillo. En cuanto a las propiedades químicas, propiedades periódicas, los metales retienen débilmente los electrones de la capa más externa, de la capa de valencia, por eso los pierden en una reacción química. En cuanto a la reactividad, la mayoría de los metales reaccionan con los no metales, principalmente con el oxígeno para formar óxido y con los halógenos formando a los halogenuros. En cuanto a los no metales, estado físico. A temperatura ambiente pueden ser sólidos como el carbono, líquidos como el bromo y gaseosos como el oxígeno. En cuanto a la apariencia, presentan variedad de colores. Por ejemplo, el bromo es rojo, el azufre es amarillo y otros son incoloros como el nitrógeno. La densidad, por lo general, es menor que la de los metales. Conductividad térmica y eléctrica. Son malos conductores del calor y de la electricidad. Ductilidad y maleabilidad no son ni dúctiles ni maleables. No se pueden convertir en láminas ni en hilos. La alotropía son formas diferentes del mismo elemento en el mismo estado físico. Por ejemplo, el oxígeno gaseoso se puede presentar como molécula diatómica, O2, y como molécula triatómica, O3, conocida como ozono. En cuanto a las propiedades químicas, las propiedades periódicas retienen con fuerza los electrones de la capa externa, los electrones de valencia, y tienden a atraer los electrones de otros elementos durante una reacción química. En cuanto a la reactividad, la facilidad con que los no metales reaccionan con otros elementos es variable. Algunos son muy reactivos, por ejemplo el flúor y el oxígeno, pero otros prácticamente no se combinan con ningún otro elemento, que es el caso de los gases nobles, que a pesar de ser los elementos más estables de la tabla periódica, porque son los únicos que cumplen con la regla del octeto, ellos no reaccionan, ni siquiera tienen valencia. Elementos de transición. Están ubicados en el centro de la tabla periódica. Se designan con números romanos. Sus propiedades físicas dependen de su configuración electrónica. Entre ellos tenemos una modalidad, que son los ubicados en la parte inferior
de la tabla periódica denominados transición interna o tierras raras, formados por dos series, la lantánida y la actínida. Acá tenemos las propiedades periódicas de los elementos. Les quise colocar su tabla para que más o menos vayan viendo. En cuanto al radio atómico, el radio atómico aumenta en los grupos de arriba hacia abajo y en los períodos de izquierda a derecha. El radio iónico, aquí tenemos que ver el tipo de elemento, porque puede ser un catión o un anión. Debemos recordar que los iones son átomos cargados eléctricamente y ellos pueden ser de dos tipos, catión y anión. En el caso de los cationes, el radio iónico es menor que el radio atómico y en el caso de los aniones, el radio iónico es mayor que el radio atómico. La energía de ionización, en cuanto a los grupos o familias, ella aumenta de abajo hacia arriba y en los periodos de izquierda a derecha. La afinidad electrónica en los grupos aumenta de abajo hacia arriba y en los periodos de izquierda a derecha. En el caso de la electronegatividad, vemos más que todo cómo es su progreso en el caso de los periodos de izquierda a derecha. En el caso de los grupos no hay casi variación. El carácter metálico aumenta de derecha a izquierda. Un dato curioso, que esta sería la respuesta de la investigación que les mandé en la parte 1 de este objetivo. Cada día la incorporación de nuevos elementos químicos se hace incontrolable. Después de la incorporación de los siguientes elementos, el ferobio y el livermonio, 114 y 116. Llegan 4 nuevos elementos, que es el nionio, con su respectiva simbología, el moscovio, el téneso y el oganesón, con sus números atómicos. De acuerdo al IUPAC, que es la organización encargada de aprobar los cambios en la tabla periódica, estipula que los nombres de los elementos químicos deben estar relacionados con una región geográfica o un científico. Ninguno de esos nuevos elementos se encuentra en la naturaleza, todos ellos han sido creados por el hombre, descubiertos por la descomposición provocada al golpear entre sí núcleos de elementos superpesados radioactivos. Ahí en la parte inferior les coloqué de dónde vienen esos nombres. Por ejemplo, el nionio proviene de la palabra nión, que en Japón es japonés. El moscovio, referencia a Moscú, Rusia. Téneso, referencia a Tennessee, Estados Unidos. Oganesón, referencia al apellido del físico que lo descubrió. Esta es la respuesta de la investigación que les dejé en la parte 1, en el video anterior. Vámonos con la sesión de preguntas. Indica, según la tabla periódica, en las siguientes parejas. ¿Cuál átomo tiene? A. Mayor radio atómico. El radio atómico, ahí les coloqué la tabla periódica para que se fijen. El radio atómico aumenta en los grupos de abajo, de arriba hacia abajo y en los periodos de izquierda a derecha. Si te están diciendo entre el calcio y el germanio, tú llegas y buscas en la tabla periódica, los dos están ubicados en el cuarto periodo. El calcio está en la segunda columna, el germanio está casi en el otro extremo. Entonces, ¿cuál tendría mayor radio atómico? El germanio. Entre el helio y el neón, fíjense, buscamos entre los gases nobles, ¿dónde está ubicado el helio? ¿Dónde está ubicado el neón? ¿Cuál tiene mayor radio atómico? El neón. B. Mayor energía de ionización. La energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba en los grupos o familias y en los periodos de izquierda a derecha. Si me dan el oxígeno y el azufre, ¿cuál tiene mayor energía de ionización? El oxígeno. Y entre el cobre y el oro, lo buscamos en la tabla periódica, ¿cuál tiene mayor energía de ionización? El cobre. Nombre las propiedades periódicas y diga en qué consiste la electronegatividad. Las propiedades periódicas son el radio iónico, el radio atómico,
la energía de ionización, la afinidad electrónica y el carácter metálico. Y la electronegatividad. ¿En qué consiste la electronegatividad? En atraer a los electrones. Esa es la respuesta. Nombre 2 ventajas de la tabla periódica moderna. Que los elementos están ubicados de acuerdo a sus propiedades. Otra ventaja, todos los elementos de los subgrupos son metales. Y así, los elementos de transición, que son metales, con más de una capacidad de combinación, se localizan en la parte central de la mitad inferior de la tabla, desde el grupo 3B hasta el 8 inclusive. Y así hay muchas ventajas en la tabla periódica moderna. Con esto, espero haberlos ayudado bastante en ese objetivo número 5. Que tengan un feliz día. Espérenme para un próximo video.